Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo, esta vez nuevamente desde La Paz y les quiero contar que este es el programa número 28. Me parece increíble ya de estar de concluir el séptimo mes con una serie de programas muy diversos, con temáticas realmente muy variadas, con perspectivas y también latitudes presentes desde muchísimos lugares. Un gracias especial a quienes han participado en estas conversaciones y también un gracias por adelantado a quienes se van a sumar, pues esto apenas comienza. Bueno, yo creo que realmente no hay futuro sin innovación y ese es el punto de partida de este programa. Desde esta convicción, hoy seguimos entonces la aventura de este programa en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa boliviana de alcance internacional dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero, ¿qué es Futureando para quienes de pronto nos escuchan por primera vez? Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad. Hoy la pregunta que nos convoca es muy interesante y bueno, de particular interés diría para mí, y ¿es posible cuidarnos en el futuro para cuidar el futuro? Quiero empezar compartiendo unos cuantos datos respecto al tema de los cuidados. El 76.2% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo lo realizan las mujeres según la Organización Internacional del Trabajo. Si se contabilizara el trabajo de cuidados no remunerado, este tendría una equivalencia a más del 9% del PIB mundial, según estimaciones de ONU Mujeres. Las mujeres dedican en promedio 3 veces más tiempo que los hombres a tareas del cuidado no remunerado, como lavar, cocinar, cuidar niños, ancianos, ancianas y personas enfermas y, bueno, en general, toda la comunidad, según también datos de la OIT. Se estima que se necesitarán 475 millones de empleos de cuidados adicionales para el 2030 para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en salud, infancia y envejecimiento poblacional, según la OIT también, y bueno, considerando las tendencias también poblacionales de envejecimiento, ¿no? Y longevidad. Y finalmente, para terminar con un toque, un dato regional, lo di como un dato global, pero en la región, según la CEPAL, el trabajo no remunerado representa entre el 15 y el 25% del PIB, si se valora económicamente, es decir, mucho más que el promedio global. Para conversar sobre este tema muy importante, que no es números, tiene que ver también con nuestra cotidianidad, tiene que ver con nuestro bienestar, tiene que ver con nuestro rol y aporte a la economía y con las condiciones que brinda la economía para la participación de las mujeres, de los hombres, para la igualdad de oportunidades. Entonces, tengo el grato honor y gusto de tener conmigo a Fernanda Vanderlei, una amiga y una académica, una investigadora a quien admiro mucho. Gracias, Fer, porque además estando en este momento al otro lado del Atlántico, has hecho un espacio para poder estar conmigo y conversar sobre este tema. Quisiera, además de darte la bienvenida, pedirte si tú puedes responderme a la pregunta y presentarte brevemente. ¿Quién es Fernanda Vanderlei? Bien, primero quiero agradecerte, Silvia, por la invitación para hablar de un tema que he dedicado más de 20 años ya, son más de 25 años trabajando sobre el tema de los cuidados. Bien, ¿quién soy yo? Yo soy brasileña boliviana. He emigrado a Bolivia hace 30 años, más de 30 años, y desde ahí he estado trabajando, enseñando en la universidad y también haciendo investigación en temas sociales, en temas de derechos sociales, políticas sociales, temas de desigualdad, siempre con una perspectiva de interseccionalidad, una perspectiva de género. Entonces, esa soy yo. Muchas gracias. Y bueno, para quienes quieran después, Fernanda tiene muchísimas publicaciones muy interesantes, muchas investigaciones. Realmente es una persona
con la quien se puede hablar desde la garantía de la solidez del conocimiento y la evidencia. Así que bueno, desde ese lugar también vamos a tener esta conversación sobre los cuidados o la economía del cuidado y tal vez vamos a decir también algunas distinciones conceptuales, ¿no? Entonces, Ter, el cuidado, los cuidados han sostenido el pasado y sostienen el presente. El desafío está en ver cómo y qué cambios deben hacerse también con estos datos y estas cifras que podemos pensar no son sostenibles, o al menos como están dadas las cosas ahora, pero para entender qué tiene que ocurrir hacia adelante y qué tienen que hacer y también ver algunas buenas prácticas, ¿no? De países incluso en la región, pero creo que sí es importante entender qué se entiende hoy por cuidados, qué se entiende por economía del cuidado. Si puedes darnos ahí una explicación, por favor. No, excelente. Eu creio que temos sempre que empezar entendendo o que estamos chamando por cuidado. E cuidado implica todas as atividades que se necessitam para sostener a vida, principalmente la vida de aquellos que necesitan del cuidado de otras personas. Esas otras personas en general son las mujeres, como estabas diciendo, mostrando las cifras, ¿no? Entonces, implica todas aquellas actividades cotidianas que tenemos que realizar a cada 24 horas para sostener la vida, la calidad de vida, la dignidad, el desarrollo de todo el potencial, el bienestar principalmente de niños, niñas, adolescentes, adultos maiores, pessoas com discapacidade, pessoas com alguma enfermidade, com algum problema que necessitem e dependem del trabalho, de la atenção, del cuidado de outras pessoas. Por lo tanto, el cuidado que implica, por ejemplo, lavar, planchar, limpiar, cocinar, cuidar, dar de comer, dependiendo del ciclo de vida, ¿no? Los niños, los adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, dependiendo de la discapacidad, necesitan diferentes tipos de cuidado. Pero esas actividades requieren una cotidianidad, ¿no? Entonces, y demandan tiempo, ¿no? Recursos, el recurso más escaso, ¿no? El tiempo. O sea, uno no puede dejar para el fin de semana dar de comer o limpiar la casa o cocinar y preparar el alimento, ¿no? Y, en fin, esas actividades son actividades que demandan mucho tiempo, pero además también conocimientos. Entonces, el cuidado es un trabajo y eso es importante, ¿no? Es un trabajo que cuando uno lo realiza está directamente dedicando tiempo, conocimiento, pero que por mucho tiempo ha estado invisibilizado, ¿no? Ese cuidado en general primero se realiza al interior de los hogares por diferentes composiciones familiares, ¿no? Pero también en las comunidades y también en las sociedades. Entonces, el cuidado es como la actividad, el trabajo central para sostener la vida y sostener la calidad de vida, principalmente de estas poblaciones que requieren una atención más intensiva. Dicho eso, es importante pensar que el cuidado implica también el autocuidado, ¿no? Uno necesita también tiempo para cuidarse, ¿no? Entonces, el cuidado es ese conjunto de actividades que tienen una organización, o sea, las sociedades designan, responsabilizan ciertas personas, ciertos espacios para ofrecer ese cuidado. Gracias, qué interesante y qué potente, porque siento que ahora hablamos y a veces de manera muy fácil y sin medir y sin asumir las implicaciones de bienestar. Es una de las palabras de pronto y las aspiraciones hacia el futuro, es como forma parte de estas ideas, paradigmas de hacia adelante, de inclusión y ahora todo el mundo, todas las empresas quieren hablar de inclusión. Hablamos también del autocuidado, pero ahí, bueno, a veces una no, y hablo como mujer y en primera persona no sabe por dónde empezar, ¿no? Porque además este ordenamiento social y cultural de quienes asumen la responsabilidad, y es una cadena, ¿no? Porque hay unos supuestos sobre quienes tienen la capacidad, la sensibilidad,
se naturalizan una serie de cosas que en realidad son aprendidas a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, creo que a ratos no se están conectando todos los elementos para poder hablar de cuidados. Es decir, si yo tengo una empresa donde voy a tener una política de inclusión, donde voy a promover el autocuidado y el bienestar, porque además entiendo que eso me ayuda en la productividad, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? ¿No? Y eso cómo se traduce, digamos, cotidianamente también, ¿no? Entonces, siento que hay como un desorden y una incoherencia y faltan, no están todas las cosas alineadas tanto en el análisis como en la realidad y las implicaciones. Pero quisiera pedirte si tú nos puedes dar, habiendo entendido y gracias por una excelente explicación, cuál es entonces el estado de situación de los cuidados y de la economía del cuidado, más allá de las cifras, ¿no? O sea, las cifras que he compartido y hay otras seguro que nos podrás compartir, pero ¿cuál es el problema central, ¿no? Aparte de la sobrecarga de trabajo, ¿dónde están los nudos críticos y tal vez dónde están de pronto también los corredores donde no necesariamente podemos visualizar salidas fáciles o de corto plazo? No, excelente. Los cuidados, como has dicho, por muchas décadas, ¿no? Más no sé, por mucho tiempo, hasta los años 80, yo podría decir, el cuidado era tomado como algo natural, ¿no? Entonces era como un problema de la vida privada, ¿no? Y no se cuestionaba, ¿no? Esta organización social y cultural del cuidado. Y el movimiento feminista, ¿no? El movimiento de mujeres, empezaron a visibilizar a través de estudios académicos, pero también de mucho activismo político, a mostrar un momento. Hay una división sexual del trabajo, ¿no? Que responsabiliza y deposita en las mujeres al interior de los hogares, de las familias, este trabajo, ¿no? Esta responsabilidad. Pero esto tiene consecuencias gravísimas, esa división desigual de esta responsabilidad, de este trabajo, tiene consecuencias gravísimas para el ejercicio de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres, y todavía se asume ese trabajo de manera no crítica, ¿no? Y no se cuestiona eso, entonces lo que pasa es que las mujeres tienen menos tiempo para dedicarse al trabajo remunerado, ¿no? Porque el tiempo es un recurso escaso. Si a cada 24 horas hay que organizar el trabajo de cuidado más cualquier otra actividad que uno quiera hacer, además del ocio y del autocuidado, si hay una división desigual, entonces las mujeres tienen menos tiempo, literalmente, para hacer cualquier otra cosa y por lo tanto ejercer derechos como el acceso equitativo al trabajo remunerado, ¿no? Dedicando tiempo que le parezca, ¿no? Correcto y que quiera. Tiene menos tiempo para dedicar a la educación, a la participación pública, ¿no? Política. Entonces, eso se ha empezado a visibilizar las consecuencias negativas que eso trae para toda la sociedad. Y no solo para las mujeres, porque eso tiene, como estabas diciendo, implicaciones para el desarrollo, para la economía, para el bienestar, para la democracia de las sociedades. Y ahí es donde se surge este concepto de la crisis del cuidado, ¿no? Que hay un problema que tenemos que solucionar. Y ahí surge ese concepto, que es un concepto muy importante, que es de la corresponsabilidad del cuidado. Y la corresponsabilidad del cuidado tiene, eso está presente y tiene importancia en varios niveles. Un primer nivel, sin duda alguna, está al interior del núcleo primario de cuidado, o sea, las familias o los hogares, ¿no? En toda su pluralidad. Entonces, la corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres con responsabilidades con personas dependientes que requieren más cuidado. Entonces, hay ese primer nivel, pero no termina ahí.
hay una corresponsabilidad social y pública del cuidado. Entonces, se ha avanzado a mostrar que es muy importante para tener un desarrollo sostenible, una sociedad democrática, inclusiva, ¿no? Equitativa, con justicia social, que avancemos en una corresponsabilidad social entre todas las organizaciones e instancias de la sociedad. O sea, eso incluye las empresas, eso incluye las organizaciones, las comunidades, ¿no? de la sociedad civil, los que empleadores tienen debe tener políticas, programas, prácticas para avanzar en una corresponsabilidad de equilibrar, ¿no? La vida, los cuidados, el trabajo de cuidado, o sea, la vida familiar, con el trabajo no remunerado o la educación o lo que uno se dedique. Entonces, esa es la corresponsabilidad social, donde entran las empresas, que ya hemos avanzado varias políticas en ese sentido. También entra la responsabilidad de varias de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ahí tenemos realmente la importancia de articular todas esas instituciones. Y está el otro concepto, que es la corresponsabilidad pública, que es muy importante, que es también el rol del Estado. El Estado tiene un rol muy importante, primero, en crear el marco institucional de las políticas de cuidado. Y eso hay varios países que han avanzado de manera significativa, incluyendo, primero en Europa, son los países que más avanzaron, pero también en la región. Hay países como Uruguay, México, Chile, Argentina, claro que ahora están viviendo un retroceso. Brasil, el año pasado, ha lanzado su primera política nacional de cuidado. Hay otros, en Bolivia, por ejemplo, ya hemos creado una plataforma nacional de cuidado donde estamos todas las organizaciones y personas individuales que tienen un compromiso en avanzar las políticas, el debate público, tanto en el sector privado como en el sector social, como en el sector público. Entonces, el Estado tiene una función central en generar el marco institucional regulatorio para que esta corresponsabilidad pueda avanzar y, por lo tanto, que tengamos una organización del cuidado que incluya a todos y a todas los que necesitan de cuidado, de manera que también quien provee ese cuidado, o sea, hombres y mujeres, puedan hacerlo sin privarse del ejercicio de otros derechos. Entonces, en ese sentido, tenemos varios caminos abiertos y esa es la buena noticia. Todavía hay mucho por recoger, muchísimo, algunos países más, otros países menos, pero tenemos muchas experiencias muy positivas en la región. Por ejemplo, recientemente hemos hecho un estudio que ya está disponible online sobre las mejores prácticas empresariales en América Latina y también en Bolivia con las políticas de cuidado, con la corresponsabilidad empresarial de cuidado. Y ahí hemos encontrado prácticas y experiencias muy interesantes, donde la empresa promueve políticas de recursos humanos con la preocupación de conciliar, de armonizar las responsabilidades familiares de sus colaboradores, hombres y mujeres, con su misión, ¿no? Económica, empresarial. Y lo más interesante es que muchas de esas empresas lo hacen con este enfoque transformativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo hacen con la preocupación de promover la mayor participación de los hombres con responsabilidades familiares.
y eso pasa por varios tipos de acciones. Una de ellas que hemos visto que tiene mucho éxito, con muy buenos resultados, por ejemplo, son los talleres de masculinidad, ¿no? Los talleres de cómo ser buenos padres bajo el concepto de ser cuidador y no solo de ser proveedor, ¿no? Entonces es impresionante cómo los depoimentos, ¿no? Los testimonios que hemos logrado con los empleados, hombres y mujeres, pero de los hombres nos han contado cómo no les habían no les había ocurrido, ¿no? La importancia, no sabía, muchas veces falta de información o porque no han tenido un espacio de reflexión. Y eso también pasa por una transformación en la cultura organizacional de las empresas, de los empleadores, porque muchas veces puedes tener políticas de mayor armonización vida laboral y familiar, pero si la cultura empresarial sigue siendo aquella del pasado, donde el empleado ideal es aquel que no tiene responsabilidades familiares, que no tiene restricciones de horario, entonces hay como un ambiente informal que no genera los espacios, los incentivos para efectivamente que estas políticas sean utilizadas por todos y por todas. Entonces ahí, por ejemplo, es una veta importante de avances y de alternativas. Por supuesto, también están las políticas públicas, que también ahí tenemos varios ejemplos, como también la importancia creciente de las organizaciones que denominamos de la economía social y solidaria, que ahí también podemos hablar un poquito más adelante. Gracias, es muy inspirador, muy ilustrativo todo, mil gracias. Yo ahí estaba, mientras te escuchaba, estaba pensando, bueno, qué interesante la publicación de estas buenas prácticas, porque al final, bueno, siempre estamos como criticando, viendo el lado negativo y a veces la verdad es, bueno, ¿y cómo podemos hacer, cómo podemos avanzar? Así que creo que las buenas prácticas tienen un rol muy importante, muy inspirador, muy orientador, cuando además estamos introduciendo, como tú misma decías, un cambio cultural y también una innovación en la manera de pensar y de abordar. Y en ese sentido tenía curiosidad, si es que ustedes han visto ya, sobre el tema de los liderazgos. Es un tema que pues me da muchas vueltas y de estos liderazgos del futuro y todas las corrientes que hay, ¿no? El liderazgo moral, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo en el sector privado, que muchas veces es un sector bueno, en muchos países de América Latina es bastante conservador, tradicional, con una visión de realmente 100% utilidades y lo que toque hacer para ello, ¿no? Entonces, ustedes de estas buenas prácticas, ¿qué han aprendido? Qué podrías mencionarnos en términos de la necesidad de replantearse el liderazgo empresarial, sobre todo en este momento? Mi pregunta se enfocaría ahí. No, excelente pregunta. El estudio es clarísimo sobre la importancia de un liderazgo visionario, ¿no? Un liderazgo que realmente está preocupado con la innovación, ¿no? Organizacional, la innovación de las prácticas en empresas que además su propuesta es la innovación, ¿no? Entonces, ahí las motivaciones de los trabajadores, las trabajadoras, de los colaboradores es fundamental. Y ese tipo de políticas que implica flexibilidad de horarios, que implica ofrecer diferentes alternativas de cuidado, no es solo la guardería en la empresa, ¿no? Hay miles de alternativas, eso es muy interesante, de servicios de cuidado, ¿no? De maneras de que los trabajadores, los y las trabajadoras tenga menos tensión, ¿no? En la armonización de vida familiar y vida laboral, no solo con los hijos pequeños, ¿no? No solo con los hijos adolescentes, también, pero también con los padres, ¿no? Que ya están mayores, los adultos mayores, o con alguien que tenga una enfermedad, o con alguien que tenga una discapacidad, ¿no? Y que depende del núcleo familiar, inclusive extendido, ¿no?
eh, es fundamental. ¿Por qué? Porque la motivación, la cultura organizacional, la lealtad de los y las trabajadoras con la empresa, en los estudios que han hecho evaluación de impacto, evaluación, ¿no?, de resultados, es muy contundente, ¿no? Entonces, hay un retorno para la empresa clarísimo. Entonces, es un cambio, ¿no? Un cambio de uno, en vez de mirar y tener un liderazgo de control, ¿no? Un liderazgo de, ¿no?, de represión, ¿no? De micromanagement, ¿no? Y estar, más bien hay un liderazgo en la confianza, ¿no? Hay un liderazgo en la colaboración. Hay un liderazgo en la construcción de competencias en los trabajadores, inclusive de manejo de tiempo, ¿no? De creatividad, de más larga duración, porque eso disminuye también la rotación de personal. En fin, hay muchos beneficios para la empresa con ese tipo de políticas. Pero efectivamente, los casos exitosos de implementación de ese tipo de políticas implicó el compromiso de estos nuevos, de los líderes de la empresa, ¿no? Entonces, hay aquí un papel fundamental de los líderes, tanto a niveles de, ¿no?, de CEO, ¿no?, de más alto, pero también de los niveles medios, ¿no? Y esta cultura de liderazgo que no es solo vinculado a niveles altos de autoridad. En realidad es una cultura empresarial que promueve liderazgo en cualquier posición que uno esté, ¿no? Esa idea de que uno tiene que innovar, ¿no? Liderar, promover, ser proactivo, ¿no? Y promover la innovación continuamente. Y inclusive adelantarse a problemas, a estar atento al entorno, ¿no? A estar con esta actitud, ¿no?, de líder y no de una actitud pasiva de hacer las cosas solo bajo comando y control, ¿no? Entonces, realmente es como un cambio de liderazgo y de cultura organizacional que hemos encontrado en las empresas que están promoviendo este tipo de, ¿no?, de política y de programa. Fue también muy interesante porque tuvimos algunos testimonios de CEOs de empresas en Bolivia que nos han podido contar cómo han cambiado, o sea, cómo despertaron, ¿no?, para este mundo. Y una vez más, en este caso, ese testimonio de un hombre, ¿no?, CEO, ¿no?, gerente general de la empresa, fundador, dueño de la empresa, fue una capacitación sobre masculinidades. Entonces, él despertó para esto y ya no tuvo vuelta que dar, ¿no? Y ahí fue a buscar las prácticas, las mejores prácticas, las políticas y lo ha implementado en Bolivia. Qué interesante, ¿no? Y ver cómo la potencia, entendiendo que muchos CEOs, dueños todavía, o sea, siguen siendo hombres, o sea, la potencia, porque ha sido siempre un tema de discusión, la verdad. Si invertimos, ¿no es cierto?, en las nuevas masculinidades, masculinidades alternativas, transformadoras, bueno, se les da muchos apellidos, pero la idea es en cambiar y explorar nuevas formas de masculinidad que no solo tienen como para comprarse el lado pesado, o sea, vamos a cuidar entre dos ahora, etcétera, sino también el disfrute, ¿no?, de la paternidad, o sea, tiene un lado y es un lado fundamental también de que esta, de cuestionar, ¿no?, todos los mandatos y los roles de género, ¿no? Y me parecía súper interesante, bueno, me estaba acordando también de una experiencia en una entidad del sector privado donde realmente, o sea, fue muy duro, o sea, cuando tú puedes encargar una política, puedes encargar una estrategia, puedes encargar muchas cosas, ¿no? O sea, si las puedes pagar, las puedes encargar,
Pero no, eso no significa necesariamente ni que estás convencido, ni que lo vas a hacer los cambios culturales. Entonces, pero me has hecho recuerdo a una experiencia que tuvimos, bueno, justamente con un encargo, una consultoría relacionada con género, diversidad e inclusión, pero que enfrentaba muchas barreras de los niveles más altos de la dirección, ¿no? Y en una reunión yo realmente salí como, y no solo yo, sino salimos desesperanzadas porque la idea era la verdad es muy difícil el cambio. Van a tener una política y de pronto van a cumplir con unas certificaciones o los requisitos, pero esta no es una organización que está dispuesta desde sus liderazgos a cambiar. Pero fue muy interesante porque después de esta reunión donde las personas por focales internas y nosotros salimos como, bueno, lo dimos todo, es como jugar, ¿no? Pusimos la camiseta en la cancha y al día siguiente recibió una llamada, ¿no? Era como esta idea de tengo que digerir todo esto. No sé, no he hecho un seguimiento qué ha pasado, pero era como queremos decirte que es un excelente trabajo. No es como, bueno, mi papá decía, vamos a consultar con la almohada, ¿no? Es como que es un cambio realmente fuerte y tengo que digerirlo. Entonces, y en Catalítica también hemos estado trabajando el tema de la coherencia, porque fíjate que creo que hay muchos temas para conectar, ¿no? O sea, no se puede meter todo, pero esta idea hemos estado explorando. En realidad, nosotros teníamos una herramienta de encuesta 360 grados para mirar los liderazgos y su coherencia en temas de diversidad e inclusión. Y me estabas dando la idea de incluir el tema también de cuidados, ¿no? O sea, insertarlo, lo puedo ver ahorita. Y alguien que escuchó dijo, ah, pero su herramienta es sobre coherencia, que creo que es, y pensando en algunos reportes, tendencias que he leído de las grandes consultoras también, el tema de la coherencia también va cobrando un valor, ¿no? En el mercado también, o sea, desde pues los nuevos mercados más jóvenes. Y ahí hago un puente, aunque me voy a saltar de tema y ya, bueno, no nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo ves el tema de las y los jóvenes? O sea, son más corresponsables, son más democráticos respecto al cuidado en sus relaciones, pero a su vez, o cómo lo ves tú, cómo lo analizas, no necesariamente se hacen cargo. O sea, yo siento que hay un quiebre generacional en decir, nosotros, pues sí, asumíamos los cuidados de nuestros papás, o sea, teníamos más una responsabilidad muy asumida, pero ahora la expectativa y también el signo de interrogación está, pues no necesariamente nuestros hijos, nuestras hijas tienen como previsto o tienen sus posibilidades de hacerse cargo, al menos de la misma manera. ¿No? O sintiendo la misma responsabilidad, pero tal vez estoy usando también algunos juicios en mi presentación, pero quisiera conocer cómo lo ves tú. Yo siento que hay dilemas también. Sí, yo creo que se nota en algunas sociedades más que en otras, también eso hay, ¿no? Ritmos diferentes, pero hay claramente cambios generacionales en relación a los cuidados, ¿no? En relación a lo que es, lo que se entiende y cómo se vive la paternidad y la maternidad, ¿no? Entonces, hay muchos nuevos jóvenes hombres que sí están asumiendo la paternidad como cuidado, ¿no? Entonces se nota eso. Y con orgullo, ¿no? O sea que como es algo que ya viene y uno ya realmente entiende el disfrute, la necesidad inclusive de la conexión con sus hijos y que también están asumiendo ya el cuidado también con sus padres, ¿no? O con sus entornos. Entonces, se nota porque tiene que ver con cambios en las identidades, ¿no? Entonces, realmente esto, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿No? ¿Dónde está mi orgullo? ¿No? Mi deseo, mi afecto, ¿no? ¿Cómo distribuyo mi tiempo? Claro está que hay ciertas sociedades que van más rápido y hay otras que van menos. Dicho eso, es muy importante, Silvia, que una de las características de donde se va viendo estas transformaciones culturales están también las sociedades que están avanzando en la corresponsabilidad social y pública del cuidado, porque son sociedades que están generando las infraestructuras
para el cuidado. Porque eso es muy importante. O sea, hay aquí una transformación necesaria de que los cuidados no se, o sea, dejen de entenderse como un problema privado de las familias, de los hogares. Eso es un problema público, es un problema de cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, es muy importante, por ejemplo, contar con los servicios de cuidado. Y los servicios de cuidado que sean inclusivos. ¿Y qué implica eso? Que yo no tenga o cualquier ciudadano no tenga acceso a un servicio por su capacidad de compra. Eso no es un derecho ciudadano, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en América Latina. En América Latina, las personas con responsabilidades familiares muchas veces compran el servicio en el mercado, ¿no? Las familias que pueden, ¿no? De clase media, clase alta. Y las personas que no pueden delegan esos cuidados a los niños, y ahí tenemos la exclusión y la reproducción de las desigualdades en las siguientes generaciones, además de que todos quedamos mal, más las mujeres. Entonces es muy importante para que haya esas transformaciones culturales en las siguientes generaciones, que trabajemos de manera integral. Por un lado, con políticas, programas de corresponsabilidad pública, o sea, el Estado entrando para que los servicios sean accesibles, para que todos puedan tener el acceso a servicios, entrando a las empresas con los empleadores para que el espacio laboral incluya, ¿no? Este tipo de políticas y programas. Pero también es importante que en las escuelas, en las universidades, se enseñe, ¿no? Como hacen los países nórdicos, ¿no? Se enseña a cuidar. Esto es un aprendizaje. Entonces, como en las escuelas finlandesas, se enseña a los chicos y a las chicas, ¿no? A los niños y niñas a cómo planchar, a cómo lavar, a cómo cocinar, ¿no? A cómo cuidar un bebé. O sea, todo eso es enseñado de manera equitativa. Entonces, eso es un trabajo para que las futuras generaciones rompan, ¿no? Y puedan avanzar en ese disfrute del cuidado, porque me encanta eso. O sea, eso no es pérdida de privilegio, ¿no? Es más bien ganar derechos y ganar una dimensión de la vida que es muy importante, necesaria, central, de manera que todos estemos, ¿no? Con derechos, ¿no? Derechos a cuidar sin menospreciar otros derechos. Ahora, dicho eso, yo quisiera solo hacer una resalva. También vivimos tiempos de gran eh, resistencia, ¿no? Estamos viviendo momentos donde estos avances en la equidad de género, ¿no? La equidad entre hombres y mujeres, la equidad en, en todos los niveles, ¿no? De las identidades, ¿no? De raza, de clase, de orientación sexual, ¿no? De todo. Hay un movimiento de resistencia y un movimiento agresivo, ¿no? De contrarrestar estos avances. Entonces, lo que también muchos estudios están mostrando es que hay los jóvenes están siendo bombardeados por las redes sociales, ahí las redes sociales también están jugando un rol con información, con una formación inclusive, que es homofóbica, que es misógina, ¿no? Que es más bien ultraconservadora. Entonces yo creo, y con eso termino la respuesta, que hoy tenemos un desafío muy grande con los jóvenes, ¿no? Que es protegerlos de ¿no? De este movimiento contra, ¿no? O sea, regresivo en términos de derechos, en términos de inclusión, por un lado, y por otro lado, apoyarlos para que ellos puedan efectivamente ser el futuro,
¿no? De sociedades sostenibles, inclusivas, igualitarias, justas al final. Gracias, Fer. Bueno, sí, me quedo con un montón de ideas, ganas y hemos conectado totalmente. Te iba a preguntar, pero ya nos hemos pasado incluso del tiempo sobre el tema de la educación. Pero me encanta tu última, tu salvaguarda, como la pones, que es en realidad refleja también este programa, ¿no? Se trata de hablar de un futuro positivo, de corresponsabilidad también, pero como dice mi amigo Mauricio Canedo, con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y prevenirlo. Me quedo, sin embargo, con esto del disfrute, de los cuidados, con esto de la posibilidad de aprender y reaprender a cuidar, con el derecho a ser cuidadas y cuidados también, no como un derecho que deviene necesariamente de nuestro entorno familiar, sino a los que debe dar respuesta la sociedad, ¿no? Y pues nada, ha sido una media hora o más, un poco más, realmente muy inspiradora para mí, muy desafiante. Creo que es un tema crítico, creo que las buenas prácticas nos dan luces, creo que sí que el cambio es profundo. Ese es uno de los temas tal vez de cambio más profundo porque además es un cambio en los roles, en la valoración, en el paradigma, en el ordenamiento de la sociedad. Así que te agradezco muchísimo por tu generoso compartir, por tu tiempo. Sin duda, una vez más se confirma lo mucho que sabes, Fer, y pues invito a toda la audiencia también a que pueda buscarte, que pueda leerte y con seguridad te estaré invitando para un próximo programa para continuar hablando sobre estos y otros temas también después de la investigación que estás desarrollando. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó conversar y poder compartir esas ideas tan importantes para nuestro futuro, para Futureando. Eso, o sea, se trata de todas y todos y cada uno. Esto no es un tema abstracto ni teórico, son preguntas que seguramente también nos hacemos en algunos momentos. Gracias, un abrazo muy, muy fuerte.